interpela. Eh, pero bueno, para comenzar, ¿no? Algo que tiene que ver con nuestra región, gente, porque la semana pasada, hace unos días, el 9 de abril, sería hace 6 días, sí. Jueves pasado, Brasil llamó, bueno, estaba más que nada interesado en evitar disputas geopolíticas en el Atlántico Sur. Argentina, en su salida al mar, ¿no? En su costa, obviamente es el Atlántico Sur, por eso nos interpela a nosotros esto, que tiene que ver con, bueno, en lo que fue el jueves pasado la novena reunión ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, también conocida como ZPCAS, tampoco ayudan las siglas, ¿no? Ni el nombre ni las siglas, pero bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, se pidió evitar, ¿no?, que el Atlántico Sur se convierta en un escenario de disputas geopolíticas como está pasando alrededor del mundo, que ya vamos a ir a eso. Vieira lo que hizo fue transmitir un mensaje directo del presidente de Lula da Silva, quien expresó su preocupación por el actual contexto internacional marcado por el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Según el canciller, Lula encomendó a Brasil que asuma a partir de ahora la presidencia del foro, en la presidencia del foro, la tarea de preservar a la zona del Atlántico Sur como un espacio de paz y cooperación lejos de tensiones externas, ¿no?, como opuesto a estos conflictos internacionales bélicos en otras partes del mundo. Decía, nuestro océano no debe convertirse en escenario de disputas geopolíticas, afirmó Vieira, y subrayó que, bueno, los mares y océanos deben servir para acercar a los países en referencia a las tensiones que se están viviendo en la guerra en Ucrania y en Medio Oriente, las cuales han dejado impacto, ¿no?, en los precios de la energía, por ejemplo, y los alimentos, que como venimos hablando hace ya varios programas y hablamos hoy también. Para darles un poquito más de contexto, la zona de cooperación del Atlántico Sur está conformada por justamente todos aquellos países sudamericanos y africanos que tienen costa con el Océano Atlántico Sur. Son 24 países en total, si me permiten los menciono todos. Son Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Congo, Costa del Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uruguay. De los 24 miembros solamente asistieron 12 y Argentina fue el único país sudamericano que no tuvo como jefe de delegación al ministro de Exteriores. Eso es lo que estuvo pasando, ¿no? Bueno, primero que nada, valorar, ¿no?, que al menos un país, que en este caso Brasil, ¿no?, una potencia regional, esté tomando la batuta en este sentido y en un sentido de paz y cooperación, sobre todo, ¿no?, en este contexto. Es muy importante que se planteen estos diálogos de diplomacia y, bueno, como decíamos, cooperación no solo para la diplomacia, sino también económicos, porque se tiene en cuenta las repercusiones, como bien decía, en este caso en la energía y en los alimentos de las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente. Pero bien, por ese lado Brasil, como siempre Argentina, bueno, metiendo un poquito la pata, aunque bueno, hay que decir la verdad, de los 24 miembros, como decíamos, la mitad, ¿no?, el 50% asistió a estas juntas. Sería muy interesante y muy positivo para nuestro país, además de seguir dándole importancia a esto, sino que toda la región del Atlántico Sur le siga dando valor a estas reuniones, ¿o no? Sí, para mantener la cooperación y defender nuestro territorio y soberanía, Totalmente, más que todo. totalmente. Soberanía que hay que cuidar sobre todo en este contexto. Y hablando de eso, bueno, alguien que habla de todo, ¿no?, que es Trump, siempre tiene algo por opinar y cada vez que opina es noticia. Volviendo a los dos gigantes del mundo como lo son Estados Unidos y China, entre tantos, ¿no? Trump salió a decir, luego de que 8 buques chinos, la totalidad de buques chinos, pasaran por el estrecho de Hormuz. Recordemos, como dije el miércoles pasado, no llegué a decir el miércoles pasado, me parece, porque fue luego del programa, pero sí lo habíamos hablado entre nosotros. Luego del bloqueo iraní al estrecho de Hormuz, lo que hizo Estados Unidos fue una estrategia de bloquear al bloqueo marítimo y decir que ningún barco iba a pasar. No, Irán sostenía que solo iban a pasar los buques de países que hayan sido o aliados o, bueno, tengan buenas relaciones con Irán. Lo que iba a ser el bloqueo del bloqueo de Estados Unidos era que ningún buque pasaría, ni siquiera aliados ni nada. Lo que pasó fue que China logró pasar la totalidad de sus barcos, ¿no? Entonces ahí pregunta, ¿no, señor Trump? ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que dijo Trump es que China está muy contenta de que se abra definitivamente el estrecho de Hormuz. Luego también por ellos. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue a China. Estamos colaborando de forma inteligente y muy eficaz. Raro. Mira cómo arruga el tipo.
Venía como arruga. Y sí, ¿qué le vas a hacer un bloqueo a China? Dale. Pero bueno, China que está jugando sus cartas a full, ¿no? Porque tuvo una reunión bilateral con Sergei Lavrov, que es el canciller de Rusia. Estuvieron charlando sobre el contexto no actual, lo que viene siendo Irán, con el conflicto con Estados Unidos y la seguridad energética en Asia, dijeron, ¿no? Como centro del intercambio entre ellos. Pero bueno, que no se deja de mover China, ¿no? Logró pasar estos buques a través del estrecho de Hormuz, haciendo que Trump arrugue un poco, se junta con Rusia como bueno, hegemones en Asia, ¿no? Para hablar de lo que es el futuro en el continente asiático. También se juntó con Pedro Sánchez, Xi Jinping, con el primer ministro, perdón, de España, donde bueno, mantuvieron una muy larga reunión de trabajo bilateral, donde Pedro Sánchez sostuvo que es importante seguir avanzando con un orden multipolar a nivel mundial, es decir, un orden multipolar donde no hay una única potencia que controla el mundo, ni tampoco dos, como había sido durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos, sino multipolar construido desde el respeto y el pragmatismo, dice Pedro Sánchez. Pragmatismo referido obviamente que no cerrarse uno en una idea, como hace un presidente que conozco que se llama Javier, sino saber leer la situación, saber leer el contexto, la coyuntura y posicionarse a partir de eso en favor de los intereses de tu país, el que gobernas. Y Xi Jinping, en relación a esto, dice: España ha elegido el lado del multilateralismo y la cooperación. Sería bueno que su visión pragmática sea la que lidere Occidente, y esto es muy importante. Oriente y Occidente no son enemigos. China y España mantienen una larga relación de respeto mutuo desde hace varios siglos. Esto es impactante por donde se lo mire y es muy lindo de analizar, ¿no? Hace varios siglos, sostener esto, ¿no? De China como una nación milenaria, como veníamos diciendo de Irán también, y España que, si bien, bueno, a lo mejor nosotros como argentinos tenemos España como más fresco desde nuestras independencias, cuando vemos la época de la colonia. España también tiene muchos siglos de historia, ¿no? Desde la reconquista española en los siglos entre los siglos 12, bueno, 11 y 14, si no me equivoco, tiene una tradición cultural de muchos siglos, casi milenaria, ¿no? Entonces, rescatar también esto, ¿no? Lo que dice Xi Jinping, el presidente chino, de Oriente y Occidente no son enemigos. Favorecer al multilateralismo, favorecer al pragmatismo, lo que decía recién, ¿no? Saber leer la coyuntura y el contexto para velar por los intereses también de tu nación. Porque, como venía sucediendo hace poco, España, como miembro de la OTAN, tuvo hasta hace poco tuvo las bases estadounidenses en su país, y que a partir de la guerra con Irán salió a decir Pedro Sánchez que no iban a ser prestadas, ¿no? A Estados Unidos, para que continúe con sus ataques a Irán. Y bueno, Trump tuvo sus encontronazos, sus disputas con Pedro Sánchez, y continuaron hasta hace poco. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a otro tema, pero también vinculado a Pedro Sánchez y España, porque en estos días Trump estuvo criticando mucho al Papa León XIV, al Papa de la Iglesia Católica, quien, bueno, estuvo de visita por Argelia. Bueno, tuvo encuentros con varias figuras destacadas del Islam, que, bueno, Trump viene criticando hace ya bastante al Papa León, como había salido a criticar también al Papa Francisco. León XIV le respondió con mucha altura que mientras algunos profesan y trabajan en favor de la guerra y la división, la reunión de hoy, es decir, del Papa en las mezquitas de Argelia, la reunión de hoy es la viva prueba de que podemos aprender a respetarnos mutuamente, vivir en armonía y construir un mundo de paz. Y en línea con eso, Pedro Sánchez, ¿no? Volviendo al primer ministro español, dice: quien siembra vientos recoge tempestades, ¿no? Citando ahí la Biblia. Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz con valentía y coraje. Será un honor increíble recibirle en España dentro de unas semanas. Ahí, ¿no? Viste de nuevo una toma de posición de Pedro Sánchez en este contexto, ¿no? De los cruces, bueno, en realidad los agravios de Trump hacia el Papa y las respuestas del Papa. Bueno, Pedro Sánchez en este caso, importante tener en cuenta cómo se posiciona, ¿no? A ver, un país como España, país con un gran vínculo histórico con Argentina, más allá, bueno, de los procesos de independencia, de colonia, etcétera, siempre ha sido un vínculo muy cercano con la nación española, el de Argentina, y además, bueno, por los procesos migratorios, ¿no? Después tenemos muchos de los argentinos ascendencia española, así que interesante me parecía traer eso a la mesa. Uy, si quieren paso otra cosa, o sea, yo en realidad puedo seguir, pero quiero saber qué opinan ustedes mientras tanto, chicos.
No, estaba cerrando una nota para la semana que viene. Pues. Ah, bueno. Oh. Estoy produciendo. No es que estoy boleando. No, Muy bien. solo les di una pausa porque quiero saber qué opinan ustedes mientras tanto, porque yo puedo seguir, ¿eh? No, me parece que está interesante lo que estás trayendo, Lauti, principalmente para, bueno, ponernos un poco en contexto internacional. Sabemos que por ahí varía mucho de una semana a la otra. Sí. Habíamos cerrado la semana pasada diciendo que era posible un tratado de paz entre Estados Unidos e Irán, y eso no ocurrió. Eso, Mati, mira, el hecho de que esté Trump hace todas las cosas muy inestables. No solo Trump, ¿no? Sino la entera cúpula de gobierno estadounidense. Porque lo que parecía que iba a llegar a buen puerto en las negociaciones en Pakistán, como país sede de las negociaciones, se trabaron un poco, no se llegó a un acuerdo total, si bien ahora hay un alto al fuego, no hubo más bombardeos de ningún lado. No así con Israel y el Líbano, que lo habíamos hablado la semana pasada. No se llegó a un buen puerto en un principio, ahora se retomaron nuevamente con nuevos puntos a tratar. Se espera que durante esta semana y la semana que viene los encuentros, ¿no? de los cancilleres, bueno, las élites políticas de Irán y Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo de una vez y para siempre. Para siempre no sé, pero de una vez y para algún tiempo, entre ellos en Pakistán en estos momentos. Pero bueno, entender que Estados Unidos se encuentra en un momento muy vulnerable, primero porque lo que venimos sosteniendo, año electoral, año jugado para la administración de Trump del partido republicano, ahí está, gracias a Dios, siempre se me confunden esta cosa del bipartidismo. Momento muy complicado porque se denuncia internamente en Estados Unidos todo el lobby de Israel, cómo Israel ató a Estados Unidos a esta guerra con Irán. Ver cómo a Estados Unidos también se le fueron cayendo los aliados, ¿no? Francia, Inglaterra, bueno, España lo vimos recién, Italia con Giorgia Meloni suspendiendo acuerdos de renovación automática de defensa con Israel, entre otras cosas, ¿no? Trump saliendo a criticar a Meloni también y al pueblo italiano. Ver cómo se les van cayendo esas fichas a la administración política de Trump le duele, le pega fuerte, y por eso en las negociaciones con Irán no llegan a buen puerto porque parece que como que las quieren patear, ¿no? Quieren reordenarse primero internamente para después poder ir, sí, a las negociaciones, pero el tiempo les juega en contra, el contexto les juega en contra en general, porque China y Rusia también avanzan muy bien, avanzan cooperativamente, sobre todo China, como veníamos diciendo recién, que se reunió con Rusia y con España, bueno, y con otros países también, pero son varios golpes en contra que está teniendo Estados Unidos. Y eso va a llevar que tarde o temprano se llegue a esta paz con Irán con una victoria política y diplomática de Irán. Eso es prácticamente claro desde este momento. Lo que a mí me queda la duda todavía, porque es algo, lo que dije recién, con Trump nunca se sabe. Puede algún día zafarse la chaveta, digamos, y volver a los bombardeos incesantes, lo cual sería muy desventajoso, porque si no le funcionó en en el partido de ida, por así decirlo, muy difícil le saldrá si decide retomar los bombardeos y la guerra con Irán. Está en un momento muy delicado Estados Unidos. Veremos cómo avanza. Veremos cómo avanza porque eso está complicado y todo parece indicar que va a ser un golpe que le va a doler ahora y de acá a futuro le va a pasar factura a Trump y a todo su gobierno.